Ahora, a las 8 en punto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Como sabéis, esta es una jornada de puertas abiertas y de hecho es de puertas abiertas a un curso, a la sesión 7 de un POU 1, que es el curso que estamos presentando y que como no había otro momento, pues hacemos unas puertas abiertas. Es decir, que vais a compartir con las personas que están haciendo el POU 1 esta clase, que es la 7ª sesión, que además aprovecharé para hacer un pequeño resumen de lo que llevamos visto en las primeras 6 sesiones y que por lo tanto os va a dar una idea del curso que estamos haciendo, que es el POU 1. Y por lo tanto al que os podéis apuntar si os queréis apuntar, que empezamos. Sergio, ¿cuándo lo empezamos? Mañana a las 7 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde. Perfecto. Pues mañana a las 7 de la tarde, si os queréis apuntar al curso, al POU 1, pues sois todos bienvenidos a apuntaros. Y voy ya, digamos que estáis como invitados a una clase. Voy a concentrarme ahora en la clase, que además está Javier y está Ángeles, pero no veo a Sergio ni a José Villalba. Pero bueno, supongo que entrarán un poquito más tarde. Bueno, vamos a empezar con una meditación. Lo que voy a hacer es que os voy a dirigir la meditación. Siempre empezamos la clase con una meditación, unas veces un poquito más larga, otras veces un poquito más corta, depende del tema del curso. Y hoy simplemente os voy a dirigir en una meditación, así pues que no sé qué experiencia tenéis en meditación. Luego, al final de esta clase, abriré un turno de preguntas con todos los que queráis hacer alguna pregunta. Y nada más. Lo único que os comento, que para hacer esta meditación os sentéis confortablemente, es decir, buscar un sitio donde podáis estar confortablemente sentados y simplemente juntar las manos así, es decir, que las manos estén juntas. Procurar que los pies se estén tocando también, porque cruzáis las piernas o porque os sentáis en la posición del loto, si os resulta cómodo. Lo más importante es estar confortable y establemente sentado. Y una vez que estéis confortable, ¿qué tal, Sergio? Y una vez que estéis confortable y establemente sentados, pues simplemente os dejáis llevar por mi voz. Procurar estar en un sitio donde no os vayan a molestar. Va a ser una meditación de unos 15 minutos. Y va a ser una meditación donde es una meditación que no hemos hecho todavía ningún día aquí en el curso, y la vamos a hacer hoy, por lo tanto, que ya la hemos visto, pero lo voy a hacer con bastante detalle, y es un recorrido del cuerpo, llevando al final la atención a la respiración y al entrecejo. Entonces, sentaros todos confortablemente. Voy a empezar. Simplemente cerráis los ojos y permitís que vuestra respiración vaya completamente sola.
Dejáis que los pulmones inspiren si quieren inspirar. Expiren si quieren expirar. Simplemente sois conscientes de que estáis sentados, quietos, respirando. Y lleváis ahora vuestra atención a los dedos de los pies. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde los dedos de los pies. Visualizáis en vuestra mente los dedos de vuestros pies. Lleváis ahora vuestra atención a la planta de los pies. Percibís de forma distintiva las sensaciones que llegan desde la planta de los pies. Os imagináis en vuestra mente la planta de vuestros pies. Y lleváis ahora la atención a ambos tobillos. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos tobillos. Visualizáis en vuestra mente vuestros tobillos. Os imagináis que estuvierais dentro de la articulación del tobillo. Percibís las sensaciones que llegan desde dentro de la articulación del tobillo. Lleváis ahora vuestra atención a ambos gemelos. Percibís de forma distintiva las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos gemelos. Visualizáis en vuestra mente ambos gemelos. La tibia. Lleváis vuestra atención a la tibia. Percibís las sensaciones que manda el cuerpo desde la tibia. Ambas rodillas. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde ambas rodillas. Los muslos. Percibís los muslos, el tacto del trasero contra la silla o el suelo o donde os hayáis sentado. Percibís distintivamente ambos muslos y el trasero. Lleváis ahora vuestra atención a la pierna derecha, desde la cadera derecha hasta el pie derecho. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde la pierna derecha. Lleváis ahora vuestra atención a la pierna izquierda, desde la cadera izquierda hasta el pie izquierdo. Visualizáis en vuestra mente la pierna izquierda y percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde la pierna izquierda. Lleváis ahora la atención al abdomen. El abdomen, por sí solo, sube ligeramente y baja ligeramente en cada respiración. Percibís el ligero movimiento del abdomen en cada respiración. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde el abdomen. Y sentís la respiración, inspirando y expirando en el abdomen. Percibís que entre inspiración y expiración, y entre expiración e inspiración, los pulmones, el abdomen, se detiene un instante. Percibís ese instante en el que el abdomen no está ni inspirando ni expirando. Lleváis ahora vuestra atención al pecho.
el pecho como el abdomen. Sube ligeramente y baja ligeramente en cada respiración. Percibís distintivamente las sensaciones que manda el cuerpo desde el pecho. Dentro del pecho late el corazón. Llevas tu atención a percibir los latidos de tu corazón, a sentir lo que tu corazón siente. El pecho, por sí solo, sube ligeramente y baja ligeramente en cada respiración. Lleváis ahora la atención a la nariz. Percibís que con cada respiración el aire roza ligeramente las fosas de la nariz al inspirar y roza ligeramente las fosas de la nariz al expirar. Percibís el roce del aire, dejando a la respiración completamente sola. Y mientras percibís el roce del aire en las fosas de la nariz, lleváis vuestra atención al entrecejo, como si quisierais ver lo que hay en el entrecejo. Y así manteniendo una ligera conciencia de que estás respirando, sosteniendo tu atención en el entrecejo, dejáis que la mente corra libremente, ignorando todo contenido de la mente. Simplemente os mantenéis quietos, respirando, observando, en silencio, durante unos minutos. Marta Macarena o una más. Simplemente dejando a la respiración completamente sola, percibís que el aire roza las fosas de la nariz. Mientras mantenéis vuestra atención en el entrecejo, dejando a todos los pensamientos pasar, dejando que la mente corra libremente, sin importarte nada de su contenido. Simplemente te mantienes quieto, respirando, observando.
Bhurbuva Swaha Tatsavitur Parenayam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Naha Prachodayam Om Shanti Shanti Shanti. Abrimos lentamente los ojos. Namaste. Bueno, pues supongo que todos sabéis que además de la vista de galería está la vista del hablante, que lo tenéis ahí arriba a la derecha en un cuadradito que pone vista o view. Y voy a empezar directamente, por cierto, que voy a usar la pizarra. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Supongo que veis todos bien la pizarra. Y bueno, pues hasta ahora hemos visto un poquito los componentes de lo que es la disciplina, porque es una disciplina de la meditación, que está basada en lidiar con los componentes que tiene nuestra experiencia del fenómeno de la existencia que nosotros experimentamos un día detrás de otro. Los componentes de esta experiencia que tenemos, es decir, empezamos desde un libro en blanco, como quien dice, los componentes de esta experiencia que tenemos cada uno de nosotros, de nuestra propia existencia, son, por un lado, un relato. Y el relato es que cada mañana nos levantamos por la mañana y proyectamos en la pantalla de nuestra mente un relato de nosotros mismos, que se compone de las memorias que tenemos de nuestras circunstancias, de las memorias que tenemos de las personas con las que interaccionamos, de lo que nos decimos a nosotros mismos, de nosotros mismos y de la vida, de los quereres, de las insatisfacciones. Proyectamos todo esto en la pantalla de nuestra mente y entonces vivimos esto como mi realidad. Y ese es el relato. Por otro lado, otro de los componentes en esta experiencia es la sensación de ser un yo, de ser una persona, de ser un individuo, de que yo soy un individuo, un yo, un algo, que
que va más allá del relato, porque el yo que conocía el relato que te contabas a los 15 años no es el relato que te cuentas hoy, ni el que te contarás dentro de 15 años. Entonces, simplemente hay el relato y el yo, la sensación de ser un yo, lo que llamamos el yo real, porque el yo aparente o el pequeño yo es este relato. Por otro lado, hemos aprendido unas técnicas esto es una disciplina, y hemos aprendido unas técnicas de meditación para empezar el día y unas técnicas de meditación para acabar el día. Y estas técnicas ya las hemos aprendido y son la técnica del Tratak por las mañanas y la técnica del mantra por las tardes. Que ya que estamos, Ángeles, José, Javier, ¿habéis tenido algún problema con estas técnicas que queráis comentar? Yo al menos no. ¿Ángeles? No. No, decía que yo al menos no. ¿Y Sergio, tú tampoco? Bueno, yo ya te puse, es que no sé si lees lo que os puso en el... Bueno, he tenido unos días muy complicados porque Vale. me operaron Pues, y luego se puso mi padre mal. estamos todos En la primavera, que la sangre altera. Eso es. Bueno, yo en el de la mañana con la vela, pues sí que me cuesta, o sea, tengo que ir siempre buscando, por decirlo así, la luz, ¿no? Abriendo los ojos porque no me llega cuando cierro el entrecejo, veo solo un puntete que está fijo, que no, una pequeña luz y que se difumina muy rápidamente. Entonces tengo que volver otra vez a abrir para Bien. ¿Tú has intentar... visto cómo lo hemos hecho hoy en la meditación de llevar la atención al entrecejo? Sí. ¿Y has visto que eres capaz de mantener la atención en el entrecejo? Sí, lo que pasa que es como que la atención la hago más, tengo más la sensación como de algo más físico, como de estar centrado aquí. Bueno, pero es lo que se pretende. Vale. Eventualmente empezarás a ver esa luz, ese puntito empezará a mantenerse mucho tiempo y de hecho a mantenerse fijo y muy brillante. Que es un efecto que ocurre, es decir, cuando entras en meditación muy profunda, pero en realidad el ejercicio es mirar hacia el entrecejo. Esa es la esencia de la técnica del Tratak, mantener la atención ahí y utilizar, lo que pasa que utilizas la vela, utilizas la parte de la vela, tanto la parte simbólica de la vela como el crear la imagen postretiniana, como aprovechar la imagen postretiniana, que es un hecho fisiológico, para situar la atención en el entrecejo y luego dejar que la experiencia siga su propio curso. Es decir, que en otras palabras, no te preocupes demasiado de que no ves el punto. Tú mantén la atención en el entrecejo durante un tiempo suficiente hasta que te canses y luego con los ojos abiertos, estás meditando tanto con los ojos abiertos mirando la vela, que estás manteniendo la atención en la llama de la vela, como con los ojos cerrados cuando estás poniendo la atención en la imagen postretiniana. Perfecto. ¿Tú, Javier, has tenido algún problema? Pues bueno, con referente a lo que dice Sergio, igual, un poquito pues la verdad es que me costaba al principio un poquito, pero ya le cogí el rollo y bastante bien. O sea, sí, veo el punto, a mí no se me va para los lados, lo mantengo siempre En el más centro, o menos en el mismo, sí. Muy bien, pues Y está perfecto. bien. Fenómeno. Sí. Bueno, pues nada, tú, Ángeles, tampoco ningún... ¿Y José? ¿Está José? Porque yo no veo a todo el mundo. ¿Estás, José? José creo que no está. Bueno, pues como no está José, nada. Bueno, pues además de estas técnicas,
lo que tenemos es los componentes de un día. Y los componentes de un día realmente, es decir, realmente una de las esencias de esta disciplina es traer la atención a donde la vida está ocurriendo, a donde tú tienes una experiencia de ti mismo y al único sitio donde tú puedes hacer algo por tu bien o por el bien de las personas que amas, que es el día que tienes para vivir. Nosotros tenemos mucho puesto la atención aquí porque lo vivimos como nuestra realidad y poco aquí, que es eso que decía John Lennon, que la vida pasa mientras tú estás ocupado en otra cosa. Y vivimos esto como una realidad cuando en realidad no es nuestra realidad, porque realmente eso nadie lo conoce, ni tu esposa, ni la gente más próxima a ti tiene una puñetera idea de esa realidad que tú vives. Entonces, todo está basado en traer tu atención al día que tienes para vivir. Y en el día que tienes para vivir, tienes las acciones que haces, los pensamientos que tienes y los sentimientos que tienes. Hemos visto en las anteriores clases un poquito cómo se crea la mente, por qué tienes esos pensamientos y no otros, cómo los patrones han ido creando tus circunstancias, es decir, hemos ido viendo cómo el día que tenemos para vivir obviamente es el resultado de todos los días anteriores a través de un proceso que es en realidad el resultado de un proceso evolutivo, es decir, que el día que tienes para vivir no viene de la nada, viene como resultado de todos tus días anteriores y, si crees en otras vidas, como quien dice, de todas tus vidas anteriores y en todo caso del linaje evolutivo de tus padres, de tus abuelos, etcétera, etcétera, que tires del hilito ese, que es el que ha creado, al final el resultado es el día que tienes para vivir. Por lo tanto, tú estás delante de tus resultados, no solo de todos tus días anteriores, sino de todas tus vidas anteriores, como quien diría, ¿no? Y por lo tanto, te da igual por qué sume 4, por qué suma 4, te da igual si suma 4 porque sume 2 más 2, porque sumó 2 más 2, o porque sumó 1 más 1 más 1 más 1, o porque sumó 3 más 1. Suma 4. Ahí es donde te tienes que resolver. Y entonces cada día, y a cada uno en sus circunstancias, le va a poner delante de cosas que tiene que hacer, acciones, y este es el Karma Yoga. Te vas a sentir de alguna manera, y este es el Bhakti Yoga, y vas a estar teniendo pensamientos constantemente, y este es el Jnana Yoga, que es la lección en la que nos vamos a concentrar hoy desde el punto de vista práctico. Y esto es los pensamientos es lo que más lata da. Y los pensamientos nos dan lata, primero porque nos los creemos y segundo porque los vivimos nuestros pensamientos como si fuera la realidad. Cuando en realidad no son más que pensamientos que tenemos que pueden estar, como se dice, inducidos por algo que ha ocurrido en nuestras circunstancias, pero eso que ha ocurrido en nuestras circunstancias simplemente va a generar unos pensamientos en función de los patrones previos de nuestras interpretaciones de la vida, de nuestras opiniones, de nuestra educación, de la cultura a la que perteneces, etcétera, etcétera, va a generar unos pensamientos, el mismo hecho ante distintas personas, distintos pensamientos, y esos pensamientos no son la realidad, sino que son un componente de la realidad, los pensamientos. Y además los pensamientos y los sentimientos están integrados en las emociones, porque lo que pasa es que el único sentimiento que hay puro es el amor. El amor es como la luz, que solo hay una, la blanca. Pero si lo pasas por el prisma de la mente, pues entonces se convierte en el arco iris de las emociones.
que van desde el enamoramiento, si quieres, hasta el miedo, ¿no? Detrás del miedo a la muerte hay el amor a la vida y la mente y un pensamiento que dice, sí, pero te vas a morir y te vas a desaparecer o te va a hacer mucho daño, te van a juzgar y vas a ir al infierno, o cualquier pensamiento que convierte ese amor en miedo, ¿eh? El Bhakti Yoga, que es la última sesión y que será la próxima, está basado en conectar con esa fuente, si quieres, de amor puro que hay dentro de todos los corazones de todos los seres humanos. Y el Jnana Yoga es el proceso de lidiar con los pensamientos. Y lidiar con los pensamientos implica, en esencia implica distinguir entre lo que es real y lo que es irreal. Que se dice pronto, pero que lleva un rato averiguarlo. Es decir, vamos, lleva un rato averiguarlo. Quiero decir que no es tan obvio discernir entre lo que es real y lo que es irreal. Os voy a poner un ejemplo. Vuestros parientes en el año 1000 pensaban que la Tierra era plana y eso lo vivían como algo real. Sin embargo, es irreal. Y nosotros hoy pensamos que el universo es como es y espérate 1000 años, ya verás como lo que creemos que es hoy, pues también es irreal. Es decir, que los pensamientos, cualquier pensamiento, pues no será más que un pensamiento, es decir, algo irreal, es decir, un pensamiento que tiene ¿qué utilidad? Pues tiene la utilidad del análisis de los pros y los contras de una situación, es decir, tiene toda la utilidad que te da la lógica y el pensar con lógica y con sentido común. Tiene la cualidad creativa cuando utilizas el pensamiento de forma creativa y estás utilizando el pensamiento, por ejemplo, para planificar unas vacaciones, que es un acto creativo, pero también para componer una canción, que es como si la escucharas, es decir, que te sale, es decir, que es una conexión también con el corazón. Ahí también trabaja el corazón, ¿no? En la creación trabaja el corazón también. Pero bueno, el pensamiento creativo, el pensamiento contemplativo, cuando estás contemplando algo, pues desde una puesta de sol a una poesía, a un libro que estás leyendo, a una obra de teatro o a una ópera que vas, es decir, el acto de contemplar algo y dejar que tu mente fluya de forma continuada en eso que estás contemplando, pues de nuevo es un pensamiento que no produce ningún dolor ni ningún problema. Sin embargo, el pensamiento típico que tenemos es el que produce dolor y es lo que los neurobiólogos llaman el default mode networking, el modo por defecto de la red, que quiere decir que por defecto nosotros estamos en ese cotorreo mental que no es más que esta realidad proyectada en la pantalla de nuestra mente. Y es cuando estamos pensando en temas familiares y de repente hablamos mentalmente con unos y con otros de nuestra familia, o estamos pensando en temas del trabajo. Y entonces ese cotorreo mental, que yo lo llamo el telecinqueo mental, es realmente lo que nos hace sufrir. Y una de las cosas que más hace sufrir es decir, porque ese cotorreo mental, lo malo es cuando se engancha con algo, ¿no? Es decir, una de las cosas que más hace sufrir es cuando tú estás enganchado con algún pensamiento o con alguna opinión o con algún juicio sobre alguien, ¿no? Cuando tu pensamiento, digamos, niega
las circunstancias que te rodean, ¿no? Algo así como, oye, estoy hartísimo porque mi perro no maulla. Es decir, tú tienes un perro y tú quieres que maulle, pero claro, el perro ladra y entonces no hay manera de que maulle y tú quieres que maulle el perro. Y claro, te chocas con la realidad porque quieres que tu pareja sea de esta manera o que la relación con tu jefe sea de esta otra manera o que tal persona se comporte de esta manera o porque te has creído algún pensamiento y entonces la realidad te lo niega. Por ejemplo, te crees el pensamiento necesito una pareja para ser feliz y entonces te lo crees y como no tienes pareja, pues claro, eres infeliz. Pero detrás está que tú te estás creyendo que necesitas una pareja para ser feliz y entonces como estás todo el día dándole vueltas a eso y quejándote porque no tienes una pareja y ay pobrecito de mí, y entonces ese cotorreo mental es el que te hace sufrir y ese cotorreo mental es el que te produce el estrés y entonces lidiar con ese cotorreo mental es la parte más árida de las prácticas de meditación y a su vez es una parte que de alguna manera tienes que ejercitar. Hay personas que son más devocionales y entonces recurriendo directamente al corazón a través del Bhakti Yoga simplemente terminan parando el cotorreo de la mente. Hay personas que son más karma yogis, que quiere decir que a través de las acciones, como hemos visto, las prácticas de no buscar el resultado, etcétera, etcétera, y la atención plena en la acción que estás realizando, que a través de las acciones logran aquietar la mente, porque cuando estás totalmente centrado en lo que estás haciendo y dándote por entero en lo que estás haciendo, la mente está en lo que estás haciendo y por lo tanto no te está dando la lata, sino que está de alguna manera en un estado contemplativo, y entonces hay personas, y luego hay personas que son más intelectuales, que lo que buscan es intentar encontrar la verdad a través de la mente, del pensamiento, es decir, aquietar a la mente con la misma mente, en Jnana Yoga. Ese es el yoga más árido, aunque todos tenemos que tener un poquito de Jnana Yoga, y bueno, y hay gente que es muy Jnana Yoga, pero es un camino muy árido, porque los pensamientos dan mucho la lata y son lo que nos hace sufrir. Hay una forma en la India, al Jnana Yoga, Jnana significa discernimiento, discernir. Y en la India llaman al Jnana Yoga el yoga del neti neti. Esto no, esto tampoco. Que quiere decir que aprendes a descartar todos los pensamientos. Este no es verdad y este otro tampoco. Es decir, porque ningún pensamiento que generes es lo real, es la verdad. Y entonces los puedes descartar todos. Ahora, ¿cómo hacemos para descartar un pensamiento cuando estamos muy apegados a ese pensamiento? Que quiere decir que nos creemos mucho lo que estamos pensando y eso nos hace sufrir. Y eso es de lo que vamos a ver hoy. Entonces, Sergio, Javier, Ángeles, tenéis... ¿Alguno de vosotros quiere ser voluntario para este ejercicio? Yo mismo. Tú mismo, vale. Bueno, pues lo que esto que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer un poco artificiosamente, porque esto es una práctica que la haces cuando el tema surge, digamos, lo llamamos las prácticas de la tía Matilda. Toda esta información lo tenéis, ya sabéis, en el curso. En la sesión 7 tenéis todo lo que voy a contar, lo tenéis por escrito también. Lo llamamos las prácticas de la tía Matilda y lo llamamos las prácticas de la tía Matilda porque es la típica situación que tenemos, ¿no? Tía Matilda se describe así: tía Matilda te ha dado una mala palabra
esa mañana y tú sales de casa hecho una furia pero ¿cómo se atreve tía Matilda a decirme esto? Pero con lo buen que me porto yo con tía Matilda, pero me caches en tía Matilda, empiezas con tía Matilda y tía Matilda esto y tía Matilda lo otro y tía Matilda esto y estás venga que te pego con tía Matilda y se te queda enganchada tía Matilda, que tía Matilda la ponemos tía Matilda porque quiere decir que normalmente es una persona próxima. Te enganchas con tu marido, te enganchas con tu amigo, te enganchas con tu jefe, te enganchas con tu compañero, te enganchas siempre con alguien próximo. Entonces, ¿tienes tú alguna tía Matilda o tío Matilde reciente? A ver, me viene en mente una cuñada que tengo, venga. Bueno, no hace falta que digas quién, lo vamos a llamar Claro, tía Matilde si es cuñada, chica, y tío cuñada Matilde, cuñada Matilda. cuñada Matilde. Bien, no hace falta que digas ni cuñada, tía Matilda, tía Matilde. Tía Matilde. Bien, entonces, esto que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer artificiosamente, porque ahora no estás dándole a la cabeza con tía Matilde. Esto se hace cuando tú ese día pasa algo y te enganchas con tía Matilde. O con tía Matilde o con cualquier otra cosa. Puede ser, oye, que te has levantado con el pensamiento, necesito una pareja para ser feliz. Harías exactamente el mismo proceso. Entonces, cuando tú te enganchas, cuando una persona se engancha con alguien, constantemente le ve defectos. Es decir, tía Matilde debería o no debería, y si estás enganchado de verdad y te dejas, es decir, dejas que salga todo, pues te sale una lista de deberías, no deberías enorme, ¿no? Porque tú, al engancharte con una persona, pues prácticamente todo lo que hace está mal. Y entonces, cuando tú te enganchas con alguien, te sale una lista de tía Matilde debería, no debería. Y entonces, el primer paso del ejercicio es hacer una lista según te va saliendo, pero no intentando ser bueno o sabio o nada, sino dando salida, dejando que se exprese sobre el papel esa rabia o esa rabia, sí, esa emoción contractiva, ¿no? Y muy negativa con tía Matilde, ¿no? Y entonces, pues simplemente empiezas a escribir, tía Matilde debería, tía Matilde no debería. Y entonces vamos a hacerlo ahora. Tía Matilde, tú venme diciendo, tía Matilde debería, no debería. Vale. Pues deberías tener más respeto a mi madre. Tener más respeto. Debería tener más respeto. Bien, vamos a dejarlo en más respeto para no personalizar. Debería ser más respetuosa. Debería ser más respetuosa. Más respetuosa. Más. Debería Tú ponte un ayudar día más. que te has todo lo que te sale, no ayuda, no me falta el Eso respeto, es una es. maleducada, pues tú me lo vas diciendo todo, ¿no? Vale, pues ayudar más a mi Debería hermano, más en ayudar, casa o más en casa, lo que quieras. ayudar más en casa. Bien, más. Eh, es una, ¿qué has dicho? Maleducada. Matilde, sí, pero bueno, será un mal ejemplo porque Vale, maleducada no sé, tía Matilde vale, debería dar los buenos días porque no los da. Vamos a eso es. Pues debería usar menos el móvil delante de los niños. usar menos, vamos a poner ser más consciente de la educación de sus hijos. Eso, Sí, educación de sus hijos. Más. pues debería eh, cuidar las formas. Tía Matilde debería
cuidar las formas. Vale, más. Tenemos que llenar todo la página. Así, ¿eh? Cuando tú estás mosqueado, llenas 3 en un momento. Tú intentas sacar del mosqueo. Bueno, De es hecho, que tienes como- que dejar salir el mosqueo con un pensamiento en la parte de atrás de la cabeza que está diciendo, estoy dejando salir esta rabia, no para creérmela, sino para deshacerme de ella, ¿no? Entonces, lo primero que haces es sacarlo todo. Tía Ya. Matilde debería cuidar las formas y venga más, que tenemos que llenar esto. Pues ser más educada. Bueno, cuidar las formas es lo mismo, Bueno, ¿no? sí, o no aparentar lo que no es. Bien, tía Matilde debería no procurar aparentar lo que no es, procurar aparentar lo que no es. Lo que no es, más. Debería ser menos egocéntrica. Tía Matilde debería, vamos a llamarlo, ser menos egoísta. Ujú. Venga, la última. Venga, no sé, no se me ocurren más, pero bueno, que como en todo esto englobo todo lo que los pensamientos que tengo. Lo dejamos ahí. Venga, lo dejamos ahí. Esto en realidad, ¿qué es lo que haces? O sea, tú imagínate que pasa un día algo con tía Matilde, a lo mejor no lo puedes hacer. Es muy importante equilibrar cada día, ¿eh? ¿Recordáis lo que os dije de equilibrar los pensamientos positivos y negativos? Eso os lo comenté ya. Sí, ¿no? Sergio. Sí, creo que sí. Bueno, pues es uno de los momentos en los que realmente las cosas se desequilibran es cuando nos enganchamos con algo. Este es un ejemplo. Pero, por ejemplo, si tú en un día determinado te enganchas con algo, quieres equilibrar ese mismo día. Quiere decir que no pasa nada porque te enganches. Simplemente si te has enganchado, tienes que buscar el momento para desengancharte. Si te pillas a ti mismo que llevas 1 hora enganchado con tía Matilde, pues te dices en ese momento, tengo que buscar 1 hora para dedicar 1 hora a desengancharme, es decir, convertir esta negatividad en algo positivo. Y por lo tanto, ya como quien dice, ya eso te facilita lo de parar la carga negativa, porque realmente al final lo que estás buscando con esto es equilibrar el pensamiento negativo con el positivo. Y entonces lo primero que haces es, bueno, si tienes tiempo para hacerlo justo cuando ocurre, porque puedes, pues lo haces en ese momento. Si no, esperas a un momento del día antes de que el día acabe. Esto aplica también a la comunicación. Si tú das una mala palabra a alguien, porque, oye, boom, pues todos explotamos, pues asegúrate de que antes de que acabe el día das 2 buenas palabras y al final terminas el día con una palabra a favor, buena a favor. Es decir, que tú simplemente cada día lo equilibras y por lo tanto cada día lo terminas de tal manera de que al terminar el día te sientas satisfecho con el día. Y eso es una cuestión de que al principio cuesta el esfuerzo de poner la disciplina, pero una vez que la has puesto y que la asimilas, se hace parte de tu vida y lo haces sin darte cuenta. Y eso ocurre lo suficientemente rápido si eres determinado en la práctica de las técnicas, ¿no? Entonces, en este ejemplo particular, pues tú ha pasado algo con tía Matilde y tú antes de que acabe el día, lo primero que haces es sacas toda la rabia, la que te quede en ese momento y lo escribes en un papel. Y después de escribirlo en un papel o en 2 o en los que te llenen, lo lees, ¿no? Y entonces lees. Tía Matilde debería ser más respetuosa. Tía Matilde debería ayudar más en casa. Bueno, lo de en casa
Debería ayudar más a los demás, vamos a poner, ¿no? Para que sea una cosa más general, ¿no? Para que sean características generales, más a los demás. Tía Matilde debería ser más consciente de la educación de sus hijos, o sea, debería poner mucha más conciencia en la educación de sus hijos. Tía Matilde debería cuidar las formas, porque no las cuida. Tía Matilde debería no procurar aparentar lo que no es. Y tía Matilde debería ser menos egoísta. Entonces las lees todas y buscas que al leerla cuál es la que más rabia te da. Y entonces de estas, tía Matilde debería ser más respetuosa, tía Matilde debería ayudar más a los demás, tía Matilde debería ser más consciente de la educación de sus hijos, tía Matilde debería cuidar las formas, tía Matilde debería no procurar aparentar lo que no es, tía Matilde debería ser menos egoísta. ¿Cuál de estas características te da más rabia de tía Matilde? Pues O sea, te molesta más. vamos a decir la última. La última. Que Tía es- Matilde debería ser menos egoísta. Bien. Pues entonces ahora el ejercicio, tú cierra los ojos y yo te dirijo. Cierra los ojos y vamos a abrir una página nueva. Y tía Matilde debería ser menos egoísta. Tía Matilde no debería ser egoísta. Tía Matilde no debería ser egoísta o debería ser menos egoísta. Perdón. Tía Matilde debería ser menos egoísta. Sergio, ¿es esto verdad? Pienso que sí. Sí. Bien. Tía Matilde debería ser menos egoísta. Tía Matilde no debería ser egoísta o debería ser menos egoísta. Sergio, ¿sabes tú con certeza absoluta de que esto sea verdad? ¿Sabes tú exactamente qué ha venido a aprender tía Matilde? ¿Sabes tú qué patrones determinan el comportamiento de tía Matilde como para decir que es un error de la naturaleza, como para decir que así no se puede ser uno de ninguna manera? ¿Sabes tú con esa certeza que tía Matilde debería ser menos egoísta? Si decimos así la pregunta, pues no lo sé con Con esa certeza. certeza no. Bien, ahora puedes abrir los ojos. Lo primero que haces es darte cuenta de que te crees un pensamiento, porque eso es un pensamiento. Tía Matilde debería ser menos egoísta. Eso lo pienso yo y pienso que es verdad. Y entonces, lo primero es preguntarte, darte cuenta de que te crees un pensamiento, pero que no tienes certeza absoluta. Realmente ni siquiera sabes si es egoísta. Tú opinas que es egoísta, pero tú que sabes lo que está pasando por dentro de su cabeza. Tú que sabes la motivación que hay detrás de sus acciones, no lo sabes. Entonces, si te lo preguntas bien a cualquier pregunta, podrás decirte, no tengo certeza absoluta de que este pensamiento sea verdad. De ahí el neti. Luego el primer paso es verdad? La primera pregunta que te haces ¿es verdad? La segunda pregunta que te haces ¿es 100% verdad? Y entonces lo normal es que respondas sí y no. Si después de hacerte esta pregunta es 100% verdad, sigues diciendo sí, quiere decir que estás tan apegado al pensamiento que la cosa es seria, ¿no? Pero vamos, normalmente a la segunda pregunta dices no. Y si dices sí, la cosa ya requiere, como quien dice, tratamiento terapéutico. Bien, ahora cierra los ojos otra vez, Sergio. Tía Matilde debería ser menos egoísta. Tía Matilde debería ser menos egoísta. Sergio, haz ahora un viaje en tu memoria y busca momentos reales que hayan ocurrido, sin elaborar, sino busca una situación, un momento en el que ha pasado algo en particular, que a ti te ha hecho pensar que tía Matilde debería ser menos egoísta. Busca ese momento en tu memoria. Y busca, una vez que lo hayas encontrado, encuentra ese momento. Una vez que lo hayas encontrado, busca ese momento y búscate
en un momento real que estás con otras personas mientras tu mente está pensando, que eso pasa, que tía Matilde debería ser menos egoísta. Y dime, cuando te crees el pensamiento que tía Matilde debería ser menos egoísta y estás con otras personas, ¿cómo te comportas con ellos? ¿Cómo les tratas? ¿Cómo te relacionas con ellos? Pues yo creo que sale la cierta rabia esa, sabiendo que Matilda... Te sale rabia, vale, bien. Bueno, Sergio, mantente ahí, mantente en esa memoria, o sea, tú procura moverte en esa memoria, que lo tienes ahí grabado, es un hecho que ocurrió, procura no elaborar, busca el más reciente desde ese punto de vista y busca momentos en los que estás tú solo tomándote un café o te estás afeitando por la mañana, estás tú solo, pero estás con ese pensamiento activo en tu cabeza. Busca un momento en tu memoria cuando estando solo tienes ese pensamiento en tu mente y te lo estás creyendo. Y dime, cuando te crees que tía Matilde debería ser menos egoísta y estás tú solo, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Conmigo mismo no encuentro que me trate de una manera o de otra, sino que es como más... No sé cómo explicarlo. O sea, cuando estás, yo qué sé, tomándote un café tú solo y estás con Y el aparece pensamiento ese... que a Matilde debería ser menos egoísta, ¿cómo te tomas ese café? Cuando estás, yo qué sé, En viendo la principio tele... conmigo no me afecta, y si me afectara algo me sentiría, igual me siento culpable porque en este caso en concreto, porque siento ese O no te egoísmo. afecta, o no te afecta, o sientes cierta culpabilidad. Vale, bien. Y entonces, sigue ahí, sigue en esa memoria. Y dime, cuando estás con tía Matilde y te estás creyendo el pensamiento que debería ser menos egoísta y sin elaborar, busca un momento que estés con tía Matilde y ese pensamiento está en tu cabeza y te lo estás creyendo, ¿cómo tratas a tía Matilde? Pues con mucha indiferencia y con muy poco, manteniendo mucha distancia. Indiferencia a distancia. Bien. Abre los ojos. La siguiente fase, que es ¿qué pasa cuando me creo el pensamiento? ¿Qué pasa cuando me creo el pensamiento? Es decir, tú tienes un pensamiento que te crees que es verdad, no lo sabes si es verdad, y te sale rabia en compañía de otros, y o no te afecta o una cierta culpabilidad, pero vamos, como cuando estás tú solo, y cuando estás con tía Matilde simplemente se produce la indiferencia y la distancia. Bien, entonces tú te das cuenta, lo primero es te das cuenta, me creo este pensamiento, no estoy seguro de si es verdad, y el pensamiento, al creérmelo, pasa esto. Bien, ahora cierra los ojos otra vez. Bueno, podías haber abierto los ojos, antes, que lo tenía aquí escrito. Sí, sí, sí. Es decir, que tienes un pensamiento, no sabes si es verdad, y entonces si te lo crees pasa esto, ¿no? Y entonces ahora cierra los ojos otra vez. Sergio, tía Matilde debería ser menos egoísta. Tía Matilde debería ser menos egoísta. Sergio, imagínate a ti mismo sin este pensamiento. Imagínate que tú nunca has entretenido el pensamiento de tía Matilde debería ser menos egoísta. Imagínate que hasta te hace gracia lo egoísta que es, porque te da exactamente igual, vamos. Imagínate que tú
nunca hubieras tenido ese pensamiento en tu mente. Imagínate a ti mismo sin ese pensamiento en las mismas situaciones que buscaste antes en la memoria. Cuando estabas solo, imagínate en esas mismas circunstancias cuando estabas solo, sin ese pensamiento, intenta imaginar cómo hubiera sido ese mismo momento que antes visitabas. Cuando estabas con otras personas, vuelve a ese mismo momento con otras personas que te salía rabia e imagínate a ti mismo sin ese pensamiento con otras personas en las mismas circunstancias, pero sin entretener ese pensamiento. Y lo mismo, visita el momento que estás con tía Matilde, pero imagínate a ti mismo sin ese pensamiento, sin haber entretenido ese pensamiento. Y dime, si no te creyeras que tía Matilde debería ser menos egoísta, ¿cómo te hubieras tratado a ti mismo en esas mismas circunstancias? ¿Cómo hubieras tratado a los demás en esas mismas circunstancias? ¿Cómo hubieras tratado a tía Matilde en esas mismas circunstancias? Bueno, pues a los demás pues los hubiera tratado de una forma cordial porque no estaría rabioso, porque estaría ahí en el momento, con la Efectivamente. conversación. Y a ti mismo, pues probablemente más cordialmente, por lo Eso menos es. tu habilidad. Ujú. Y a tía Matilde, Pues con amabilidad, respeto, educación y con amabilidad, intentando respeto y llevar. educación. Efectivamente, tú lo has dicho, con amabilidad, respeto y educación, cosas que ella ves que no tiene. Bien, y entonces, visto esto, ¿qué es lo que hemos visto? Me creo una cosa, no sé si es verdad. Por el hecho de creérmela, no es que me vayan las cosas mejor, porque si no me lo creyera o me diera igual ese pensamiento, en las mismas circunstancias hubieran ido las cosas mejor. Entonces tomo conciencia de eso y a continuación le doy la vuelta y digo, Sergio debería ser menos egoísta. Y entonces cierra los ojos. Sergio debería ser menos egoísta. Sergio debería ser menos egoísta. Sergio, busca 3 momentos en tu vida ciertos que hayan ocurrido donde se pueda decir que la frase Sergio debería ser menos egoísta sea verdad. No hace falta que me describas el momento. Búscalo y cuando lo encuentras dices el primer momento, el segundo momento, el tercer momento. 3 momentos en tu vida donde se pudiera decir Sergio debería ser menos egoísta, es verdad. ¿Debería o que haya sido menos egoísta? O sea que. O sea, exactamente, donde se pueda decir que la frase Sergio Vale. debería haber sido menos egoísta, busca 3 momentos donde Sergio debería haber sido menos egoísta. Vale, vale. ¿Eh? Cuando encuentres uno dices 1, cuando encuentres otro dices 2, cuando encuentres otro dices 3. 1, 1, 2, 2, y 3. y 3. Bien, abre los ojos. ¿Qué es más verdad? ¿Que tía Matilda debería ser menos egoísta? ¿Que Sergio debería ser menos egoísta? ¿O son las dos cosas igual de verdad? ¿O igual de mentira? Pues las dos igual de verdad. Son las dos igual de verdad. Entonces, ¿y dónde tú puedes actuar? En Sergio. Entonces, con este pequeño proceso, lo único que hacemos es darnos cuenta de que cuando nos enganchamos con algo es porque nos creemos que un pensamiento es verdad, que en realidad no lo sabemos si es verdad. Al creernos que ese pensamiento es verdad,
nos genera todas esas emociones negativas que al final hacen que las cosas vayan mal. Nos sobra el pensamiento porque en las mismas circunstancias, sin ese pensamiento, todo hubiera sido mucho mejor. Y además me doy cuenta que en realidad lo que estoy haciendo es estoy proyectando mi propio egoísmo en el egoísmo del otro. Es decir, esa indiferencia y esa distancia, que es esa falta de respeto y de educación, es lo mismo que tú ves fuera, es lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Y entonces, en cuanto te das cuenta de esto, te das cuenta de que el pensamiento es falso, y en cuanto te das cuenta de que el pensamiento es falso, las emociones que genera, inmediatamente, en cuanto te das cuenta de que este pensamiento es falso, las emociones que genera desaparecen, y en cuanto las emociones que generan desaparecen, las circunstancias externas en realidad cambian. Este es el camino del Jnana Yoga, que ya os digo que es el camino más difícil. Es más fácil el Bhakti Yoga y el Karma Yoga. Pero en definitiva, el camino del Jnana Yoga es empezar a descartar pensamiento tras pensamiento, opinión tras opinión, hasta que te quedas con todos descartados, ¿no? Y obviamente empezamos con los que nos dan la lata, que son con los que nos producen esas emociones negativas, y sobre todo con los que nos producen enganches, ¿no? Y daros cuenta de que algunos enganches, no todos los enganches son con personas, algunos enganches son con conceptos, ¿no? Tú puedes tener la idea o el pensamiento que te crees que necesito una pareja para ser feliz. Claro, como no la tienes, pues no eres feliz. Y entonces lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo. ¿Es eso verdad? ¿Es 100% verdad? Pues no lo sé. Cuando me creo que es verdad, ¿cómo me trato? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo trato a mis posibles parejas? Mal. Y si no me lo creyera, en las mismas circunstancias, ¿qué hubiera pasado? Esto. Y no será verdad lo contrario. No necesito una pareja para ser feliz. Y entonces te das cuenta de que no necesitas una pareja para ser feliz. Esta es una manera. Otra manera de hacerlo, cuando te enganchas con algo, por ejemplo, es hacer un paseo contemplativo, que también es otra de las clases que, es decir, en la clase de hoy, y esto también para que lo veáis el resto de los que estáis aquí de oyentes, de alumnos oyentes, en esta sesión de puertas abiertas, en la clase de hoy, que voy a compartir la pantalla para que la veáis. La clase de hoy, que es precisamente la del Jnana Yoga, pues tenemos lo que os he estado contando del Jnana Yoga, las 4 preguntas de Byron Katie. Esto que acabamos de hacer es un método que desarrolló esta mujer, Byron Katie. Es en realidad una enseñanza universal, porque realmente, no porque lo diga Byron Katie, sino porque realmente lo primero que te tienes que preguntar cuando un pensamiento te produce infelicidad es si ese pensamiento es verdad, y eso todo lo dicen todas las filosofías y todos los yogas en general, y las 4 preguntas de Byron Katie son esas. ¿Es esto verdad? ¿Es 100% verdad? Cuando me creo que es verdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me trato? ¿Cómo trato a los demás? Si no me creyera que esto es verdad, ¿cómo me hubiera tratado? ¿Cómo hubiera tratado a los demás? Y la 5ª, si quieres, y luego le das la vuelta a lo que te estabas creyendo y miras a ver si lo contrario es verdad también. Te das cuenta de lo contrario, que lo contrario es verdad también, que es lo mismo que quitarle peso a lo que te estás creyendo que es verdad. Porque realmente lo que te hace sufrir es cuando un pensamiento que es falso te estás creyendo que es verdad. Que por eso produce estrés, porque te estás creyendo que hay un toro donde no lo hay, y como no hay ningún toro, porque lo que es un pensamiento, pues es como si te estuviera persiguiendo el toro todo el rato,
con lo cual estás echando todas las hormonas del estrés, pero no hay el momento en el que el toro entra en toriles nunca, porque el pensamiento está contigo siempre. Entonces, pues estrés, 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 y no hay manera de parar ese estrés, y eso es lo que produce el sufrimiento. Y atacar al sufrimiento o con el pensamiento, que es el Jnana Yoga, que es discernir entre lo real y lo irreal, implica aprender a descartar estos pensamientos. Otra manera de hacerlo es lo que se dice un paseo contemplativo. El paseo contemplativo es cuando tú, por ejemplo, tengas un, pues por poner el típico ejemplo, ¿no? Estás pasando un mal momento con tu pareja. Típicamente todas las parejas pasan por malos momentos. Entonces, cuando estás pasando por un mal momento con tu pareja, tú estás acordándote solamente de las cosas negativas que han pasado. Y obviamente en todas las relaciones pasan cosas negativas y cosas positivas, pero tú te has fijado y estás fijado en las negativas. Y entonces lo que haces es que llevas toda la mañana, ponle, con pinky, 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 dándole vueltas a la cabeza a todo lo negativo y todos los recuerdos negativos que tienes de tu relación, y entonces quieres compensar eso con cosas positivas, que también las hay, porque las tiene que haber, Y entonces lo que haces es que te vas a dar un paseo, buscas un momento al final del día que puedas darte un paseo en un sitio agradable, puede ser un parque si vives en una ciudad o en un sitio que te agrade pasear. Es bueno hacer este ejercicio paseando en movimiento, y entonces te pones a pasear y lo que haces es que primero pones el ritmo del movimiento y la respiración a ritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 pasos inspiro, 2 pasos expiro, 2 pasos inspiro, 2 pasos expiro. Podéis incluso introducir el mantra para poneros un poquito, utilizar el mantra para poneros en presencia, ¿no? Y entonces a continuación lo que haces es que recorres temporalmente la relación desde que conociste a esa persona, si es un problema en el trabajo, desde que entraste a trabajar, si es un problema familiar, desde que tienes relación con ese familiar, es decir, depende del problema, pones el principio donde esté. Y entonces en el ejemplo de con tu pareja, el día que os conocisteis, ¿no? Te vais a ese día, te puedes ayudar con la voz interior, con la voz mental interior, y dice, a ver, ¿cuándo conocí a Menganito? Ah, pues fue en esta fiesta, ay, me acuerdo, sí, que estuvo simpatiquísimo, ¿no? Pues ya has encontrado un primer recuerdo positivo. Y entonces empiezas con el primer positivo que tengas en memoria y te vas al siguiente positivo y te disciplinas para ir de recuerdo positivo a recuerdo positivo, a recuerdo positivo, a recuerdo positivo. Según vas paseando, lo que va ocurriendo es que, como tú has estado a lo mejor toda la mañana con pensamientos negativos y ahora estás, antes de que acabe el día, dedicando un tiempo similar a buscar las cosas positivas, lo que estás es desarrollando el pensamiento lateral también, o la flexibilidad en el pensamiento. Y entonces lo que te hace ver las cosas es desde otra perspectiva. Que quiere decir que de repente las ves con más comprensión, de repente ves mejor los cómo y los porqués, y además te quedas satisfecho, es decir, porque has equilibrado todos esos pensamientos negativos con pensamientos positivos. Y lo haces de una forma gentil, es decir, simplemente buscando, porque si tú has tenido una relación con una persona durante un suficiente tiempo, ponle más de 3 o 4 años, en esos 3 o 4 años, con toda seguridad, hay recuerdos, cosas positivas que ocurrieron, como para darse un paseo de 1 hora e ir recordándolas todas, ¿no? Y eso genera una flexibilidad en el pensamiento y la capacidad de ver el otro lado de las cosas, que lo que hace es, en realidad, al final es debilitar esa sensación de que lo que piensas es la realidad. Porque en realidad lo que piensas
no es la realidad. Lo que piensas es lo que piensas y al fin y al cabo, como mucho, un componente de la realidad. Y dicho esto, preguntas, si se me ha entendido bien, si tenéis alguna duda en lo que he contado. Voy a dar esto. Sergio, Javier, no sé por dónde anda Javier. Ah, sí, aquí, ya te veo, ya te veo. Bien. ¿Nada? No. Bueno, pues la clase de hoy es esta y la práctica de hoy es esto se hace de forma sintomática, es decir, no te pones ahora a buscar con quién te enganchaste hace un mes. Es decir, esto lo haces cuando en el día te surge eso, es decir, cuando tú de repente te levantas, pasa algo con tía Matilde y te genera más allá de un pensamiento que puedas equilibrar rápidamente, ¿eh? Como veíamos en lo de los juicios rápidos, como cuando vimos la técnica de los juicios rápidos. Es decir, cuando realmente te enganchas con algo y estás, bueno, pasa a las 9 y a las 10:30 sigues dándole vueltas al tema. Entonces ahí tienes que, en ese momento hay un momento que te tienes que decir a ti mismo, ahora voy a parar porque si no, no voy a tener tiempo de arreglarlo en el mismo día. Es muy importante ese concepto o esa manera de interpretar la vida un día detrás de otro, porque si aprendes a sacarle a cada día la oportunidad que cada día te trae, acabas de aprender a vivir bien la vida, porque la vida se vive un día detrás de otro. La vida no es eso que proyectas en la pantalla de tu mente, eso es una realidad que solo tú conoces. La vida y los demás te conocen por ese día que tú que te conocen cuando estás en ese día siendo lo que eres, ¿eh? Porque luego lo que piensen de ti otros pues se parece a lo que piensas tú de otros, es decir, que son chorradas en realidad, es decir, que no son ningún otro en su pensamiento puede abarcar lo que en realidad eres, en la realidad. Bueno, pues si no tenéis preguntas, a las 9 era el Real Madrid-Chelsea y a mí me gusta el fútbol. Disculpa, Ramón. Yo quería añadir, como hoy era una clase de puertas abiertas para la gente que no conocéis los cursos y demás, esta es una de las clases. Entonces comentaros que mañana vamos a empezar un curso de meditación. Imagino que tenéis información, pero bueno, si no, la plataforma a través de las cuales damos los cursos es meditaresfacil.com. Ahí vais a tener información. Igualmente os dejo por el chat. Y nada, animaros a participar en los cursos. Bueno, No sé sí, si yo quieres añadir añado algo, que Ramón. el curso lo daré yo y bueno, pues a lo largo de 8 semanas, a veces son alguna semana más, porque hasta que no cubro todo el tema, pues todo el temario, pues no termino y es decir, me adapto al grupo. Pues lo que vais a aprender son unas técnicas de meditación y unas pequeñas disciplinas para aplicar a vuestro día y sacarle a vuestro día todo el jugo que tiene y aprender a vivir con alegría de vivir cada día de tu vida y encontrar desde la paz y el silencio que te da la meditación como técnica, pero también desde la expresión creativa de tu persona en el día que tiene para vivir, que es la expresión de tu vida en el mundo que todos compartimos. Y lo que vais a aprender, si os apuntáis al curso, no os arrepentiréis porque lo utilizaréis el resto de vuestra vida y con toda seguridad os sacará de muchos apuros si en alguna vez, digamos, tenéis algún apuro, porque son técnicas muy efectivas
Yo llevo enseñando meditación desde el año 81, que ya van años, y nuestra organización lleva enseñando meditación y mindfulness desde el año 76. Ahora está muy de moda, pero nosotros somos, digamos, decanos, si quieres, o llevamos ya muchos años de experiencia y somos una escuela seria. Vais a aprender, lo que vais a aprender es útil, práctico, y lo vais a aprender de una forma seria.